Desde la Sociedad de la Nieve, diversos debates sobre si el canibalismo es una acción que no está por encima del derecho a la vida se han abierto en línea. Sin ánimos de normalizarlo, te traigo un top repleto de breves relatos de caníbales por el paso de la historia en todo el mundo que aterrorizaron en su época y siguen causando estragos en quienes los recuerdan. Espero que no estés con hambre, porque estoy a punto de robarte el apetito. Número 15. Vince Wei Guang Lee, Canadá. Aunque nació en Dandong, China, el 30 de abril de 1968, emigró a Canadá el 11 de junio de 2001 para convertirse en un ciudadano más el 7 de noviembre de 2006. Fue precisamente un hombre canadiense llamado Tim McLean, que viajaba en el mismo autobús de Greyhound que Vince, de Edmonton a Winnipeg, el que se convertiría en su primera víctima conocida, al ser atacado el 30 de julio de 2008 frente al resto de pasajeros. Según el testimonio de los testigos, el hombre de apenas 22 años fue apuñalado sin piedad en repetidas ocasiones. El cuchillo entró y salió del cuello y pecho de McLean lo suficiente hasta decapitarlo. Seguido de ello, Lee mostró la cabeza recién cortada a otros pasajeros. En varias ocasiones, Lee volvió al cuerpo para cortar partes y consumirlas como si de un aperitivo se tratase. Sin importarle en lo absoluto, cuando la Real Policía Montada de Canadá respondió al llamado, fue encontrado aún a bordo del bus. Número 14. Leonarda Cianciulli, Italia. Nacida en 1983 en Montella, Italia, la niñez de Leonarda se perturbó tras sus 2 intentos de suicidio. Durante su matrimonio quedó encinta en 17 ocasiones, perdiendo 3 de ellos en abortos espontáneos. De los que lograron nacer, 10 murieron en su juventud. Luego de enterarse de que su hijo mayor se uniría al ejército italiano en preparación para la Segunda Guerra Mundial, llegó a la conclusión de que necesitaba hacer sacrificios humanos para garantizar su seguridad. Fue entonces cuando planeó quitarles la vida a 3 mujeres jóvenes, a quienes mató con un hacha y cortó sus cuerpos en 9 pedazos, usando una palangana para recoger la sangre que derramaban. Podría haber pasado a la historia como una asesina más de no ser por sus memorias, donde detalla la elaboración de pasteles de té crujientes a base del cuerpo y la sangre de sus víctimas. Describiéndolas como mujeres muy dulces, Leonarda se regocijaba de la idea de haberles dado de comer a sus visitas con ellas, sin que estos tuviesen idea alguna de los ingredientes de los aperitivos que ingerían. Número 13. Matej Kurko, Eslovaquia. Hasta agosto de 2011, el pueblo Sokol reconocía a Matej Kurko por ser un hombre corriente que vivía con su esposa y sus 2 hijos. Nadie parecía sospechar que se trataba de un individuo oscuro que canibalizaba a víctimas que conocía por internet. Apodado el caníbal eslovaco, su historia no se conoce a plenitud. Al morir a tiros, lo único que dejó atrás para dar fe de sus terribles actos fueron las conversaciones que mantenía en línea, donde se citaba a sí mismo diciendo: «No soy un violador, no soy gay, solo soy un pervertido que quiere sentir la muerte». Fue en el verano de 2011 que un suizo se puso en contacto con la policía para denunciar a Kurko, señalando que quería obligarlo a practicar el canibalismo y suicidarse. La policía organizó una operación en línea en la que fue engañado para que se reuniera con un agente que terminó en su muerte tras sacar un arma y no dejarle otra opción al francotirador más que disparar. En su casa, la policía encontró una gran colección de partes de cuerpos de mujeres en lo que llamaron el refrigerador de horrores. Haciendo la historia un poco más turbia, se cree que sus víctimas, desaparecidas desde 2010, se ofrecieron voluntariamente para ser asesinadas y canibalizadas. Número 12. Peter Bryan, Inglaterra. De padres inmigrantes de Barbados, Londres vio nacer a Peter Bryan en 1969. Una vida corriente pasaría desapercibido hasta 1994, cuando admitió el asesinato de Nisha Seth, una dependiente de apenas 20 años, cuyo cuerpo había sido encontrado en 1993, con señales de haber sido golpeada con un martillo. Fue enviado al Rampton Secure Hospital hasta octubre de 2003, cuando los psiquiatras sintieron una mejora en su estado mental, y se empezó el trámite para trasladarlo a un alojamiento que le otorgaría mayor independencia. Tras la visita de sus trabajadores en enero de 2004, se le solicitó un nuevo traslado a un alojamiento de bajo nivel de apoyo. Luego de ser descrito como un buen hombre, algo solitario y sin amigos, posiblemente porque los canibalizaba. Brian Sherry era el nombre del único amigo de Peter del que se tiene constancia,
quien terminó muerto y desmembrado en su departamento. Para cuando la policía intervino, el cuerpo de Sherry ya había empezado a ser consumido por su inestable amigo, quien aseguró que el sabor de la carne de su cerebro con un toque de mantequilla era realmente agradable. Número 11. Jarno Elg, Finlandia. A Jarno se le atribuye el ser responsable del homicidio más espantoso de Finlandia. Sus episodios violentos iniciaron en la niñez, teniendo como víctimas principalmente a animales. Todo cambiaría el 21 de noviembre de 1998, cuando dejó atrás el matar animales para entrar en la casa de un hombre anónimo y estrangularlo hasta robarle su último aliento. No contento con ello, diseccionó su cuerpo y envolvió su cabeza con cinta adhesiva para empezar un festín junto a un grupo de cómplices. Varias partes del cuerpo de su víctima fueron arrebatadas antes de quitarle la vida para ser usadas en un ritual satánico, donde se incluía la tortura con el álbum The Canadian Chronicle the Ancient, una banda noruega de black metal de fondo. Jarno estuvo cerca de salirse con la suya de no ser porque se encontró una pierna que pertenecía a su víctima en un vertedero, lo que dio pie a un caso verdaderamente mediático bajo el seudónimo El asesinato del vertedero. Cuando la justicia tocó a su puerta, fue condenado a cadena perpetua. Número 10. José Luis Calvá, México. Ciudad de México, tierra de campeones, vio nacer a José Luis Calvá en 1969 para convertirse en un verdadero monstruo. Su infancia estuvo llena de abusos sexuales, convirtiéndose aún más traumática tras la muerte de su padre. Pocos son los detalles que se conocen sobre su vida hasta 2007, cuando se registró una visita a su domicilio por parte de la Policía Federal Preventiva a motivo de su detención, tras la desaparición de Alejandra Galeana, su novia. Calvá se recibió comiendo un plato de carne humana condimentado con limón. Para sorpresa de los agentes, allí mismo encontrarían el cuerpo mutilado de su novia guardado en un armario, pero no sería lo único. Diversos restos humanos yacían en el frigorífico, mientras que una sartén llena de carne humana cocida seguía en la estufa. Calvá sabía que el desayuno era la comida más importante del día, por ello guardaba tejido muscular en una caja de cereales. En medio de todos estos descubrimientos intentó huir por una ventana, pero después de resultar herido, su detención se llevó a cabo con éxito. Cuando la investigación concluyó, se dio a conocer la afición que este despiadado caníbal sentía por Hannibal Lecter. Número 9. Joachim Kroll, Alemania. Remontándonos a 1933, encontramos el nacimiento de Joachim Kroll en Hindenburg, Zabrze, provincia de Alta Silesia. Adelantándonos a 1955, nos topamos con la matanza mortal que inició en Alemania. Su modo de operación consistía en sorprender a sus víctimas y estrangularlas, para practicar actos sexuales en el cuerpo, mutilarlo y cortarlo en pedazos cómodos para la ingesta. Precisamente por los cadáveres desollados, la policía determinó desde el inicio de la investigación que se trataba de un caníbal. Sus festines macabros acabaron el 3 de julio de 1976, día en el que fue arrestado por el asesinato de Marion Kettner, una niña de apenas 4 años. La osadía de Joaquín alcanzaba tan altos niveles que respondía que el atascamiento de sus tuberías era por las tripas que por ahí vertía cuando era cuestionado por sus vecinos. Para el momento de su arresto, Kroll cocinaba una de las pequeñas manos de Marion en la estufa. En su casa se encontró el cuerpo desmembrado de la niña, algunas de sus piezas en el refrigerador y, en efecto, sus entrañas en la tubería de desagüe. Una vez acabado su juicio, se le declaró culpable de asesinato en masa y fue condenado a cadena perpetua. Número 8. Tsutomu Miyazaki, Japón. En Ome, Tokio, Tsutomu Miyazaki nació en 1962 de forma prematura, con manos deformes, nudosas y fusionadas directamente a las muñecas. Miyazaki necesitaba mover todo su antebrazo para rotar sus manos, pero esto no lo cohibió de llevar a cabo los banales actos por los que es conocido. Entre 1988 y 1989, mutiló y mató a 4 niñas de entre 4 a 7 años. Como si ya no fuese lo suficientemente macabro, también abusó sexualmente de sus cadáveres. Como quien sube de nivel en un videojuego, su oscuramente maquiavélica lo llevaría más lejos al beber la sangre de una de estas y comerse sus extremidades. En los medios se hizo popular bajo el seudónimo El Asesino Otaku, mientras que otros lo llamaban Drácula.
Durante el día era un empleado más de modales apacibles, pero una vez estaba fuera de su horario laboral, ejecutaba despiadados planes que lo llevaron a lograr la ola de asesinatos que se asocia a su nombre. Sus desfachateces acabaron el 23 de julio de 1989, cuando fue sorprendido por el padre de una niña que se encontraba abusando sexualmente en un parque cercano a su casa. Después de lograr huir corriendo desnudo, regresó a la escena del crimen para buscar su auto, donde ya lo esperaba la policía para arrestarlo. Número 7. Özgür Cengiz, Turquía. Nacido en Ankara, Turquía, en 1980, su primer crimen lo cometió a la temprana edad de 17 años cuando mató a un amigo. Por este hecho se lo condenó a 10 años de prisión, de los que se cumplió 3 antes de ser dejado en libertad condicional. El 5 de junio de 2007 mataría de nuevo, esta vez a Sedat Erzurumlu, un ingeniero informático que desató su ira al decirle que no podía comprar el portátil que miraba. 3 meses después, dispararía hasta acabar con la vida de un recolector de basura en Mamakdump, solo para continuar con su ola de crímenes pocas horas después, al asesinar a un trabajador municipal de 55 años. De este último, usaría un cuchillo con la intención de desollarlo, comer un poco de su carne cruda en la escena y poner el resto en una bolsa como quien pide comida para llevar. Dejó atrás, en Mamakdump, lo que no pudo llevar consigo para dirigirse a su residencia y guardar sus porciones en el refrigerador, como quien lo suple luego de hacer mercado. Cometió el error de quedarse con el celular de la víctima y hacer llamadas desde él que servirían para rastrear su ubicación. Cuando registraron su departamento, se encontró una colección de carne humana fresca en el frigorífico. Sin mostrar ningún tipo de remordimiento por sus crímenes, aseguró sentirse irresistiblemente atraído por comer carne humana. Número 6. John Bunting y Robert Wagner, Australia. ¿Qué es peor que un caníbal? 2 de ellos juntos. John Bunting, por su cuenta, hizo lo suficiente para llevarse el mérito de ser el peor asesino en serie de Australia. Entre agosto de 1992 y mayo de 1999, organizó y llevó a cabo asesinatos en Snowtown, en el sur de Australia. Crímenes que fueron descubiertos cuando los restos de 8 de sus víctimas se encontraron en un edificio bancario alquilado. Pronto se descubrió que era la cabecilla de un grupo de asesinos que, bajo sus instrucciones, se aprovechaba de los débiles para robarles sus pagos de asistencia social. El principal objetivo de estos asesinos eran personas que creían pedófilos y homosexuales, punto que se comprobó luego de una de las investigaciones más largas y costosas de la historia de la nación. En 2005 se hizo pública la noticia de que Bunting, junto a Robert Wagner, canibalizó los restos de David Johnson, una de sus víctimas. Fue James Vlassakis, uno de sus cómplices, quien les contó a las autoridades el gusto del par maquiavélico por el muslo humano, que comían sin remordimiento o vergüenza alguna. Número 5. Dorangel Vargas, Venezuela. En 1957 nació Dorangel Vargas, quien desde su niñez se decía que era violento y extraño, motivo por el cual su familia creía que estaba poseído por espíritus malignos. Para 1995 había quedado sin hogar y deambulaba a la fría ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, Venezuela, donde comenzó una matanza sin precedentes. Según su propio testimonio, acabó con la vida de 10 hombres entre 1995 y 1999, de los cuales se alimentó por gusto y deseo más que por necesidad. Luego de su arresto cerca de la frontera con Colombia, se le apodó el Hannibal Lecter de los Andes. Al ser Venezuela un país con pocos asesinos en serie para la época, Dorangel se convirtió en el favorito de los medios. Desconcertando a la audiencia, en una entrevista dijo: «Claro que como personas, cualquiera puede comer carne humana, pero hay que lavarla y adobarla bien para evitar enfermedades. Solo como las partes con músculos», continuó, «particularmente muslos y pantorrillas que son mis favoritas». Luego de explicar paso a paso su atrocidad, como si de un tutorial de cocina para YouTube se tratase, afirmó que prefería el gusto de los hombres ante el de las mujeres. Hasta el momento se desconoce su número de víctimas mujeres. Número 4. Enriqueta Martí, España. De vuelta a 1868, nació Enriqueta Martí. En su juventud trabajó como sirvienta y niñera en Barcelona, pero tiempo después se dedicó a la prostitución. Aquellos que la conocieron la describieron como una mujer extraña, falsa e impredecible.
A medida que fue creciendo, Enriqueta empezó una doble vida. Durante el día se vestía con harapos y mendigaba comida, mientras que durante la noche buscaba niños para secuestrarlos y convertirlos en prostitutas o asesinarlos. Vestida con ropa lujosa, la puesta de sol era el inicio de su período de cacería. Asistiendo a los sitios que los ricos de la ciudad solían frecuentar, cometía sus desfachateces pasando desapercibida. A menudo usaba la grasa, sangre, el cabello y los huesos de los niños en los rituales que hacía en su faceta de curandera. Fabricaba medicinas a base de carne humana, vendiéndola también como alimento en el mercado negro, siendo precisamente personas de clase alta sus principales clientes. Para el momento de su detención, los peritos forenses lograron identificar un total de 12 cadáveres diferentes de las pocas pruebas que fueron capaces de recuperar. Siendo su casa una fábrica donde los restos humanos eran el mayor componente de producción, muchos la señalaron como la asesina en serie más mortífera de la historia de España hasta el momento. Número 3. Alexander Spesivtsev, Rusia. Nacido en 1970 en el Oblast de Kemerov, Rusia, Alexander Spesivtsev creció en un lugar abusivo producto de un padre violento. En su adultez, se declaró culpable de asesinar a su novia y fue internado en una institución psiquiátrica, en la que se cometería el grave error de dejarlo en libertad tiempo después. Para 1991, Alexander iniciaría una ola de asesinatos inhumanos, acabando con la vida de niños que consideraba inadecuados o perjudiciales para la sociedad. Fue el responsable de la muerte de al menos 19 niños de la calle, pero sus atroces actos no acababan con el último aliento de sus víctimas. Llevaba los cuerpos a su casa para cocinarlos y comer la carne con la ayuda de su madre. Fue capturado en 1996 cuando ya se le conocía como el caníbal de Siberia, luego de que una tubería cerca de su domicilio se rompiera, sus vecinos llamasen a un fontanero y se determinara que el problema venía de su apartamento. Cuando tocaron la puerta, nadie respondió. Fue el fontanero quien seguiría su mal presentimiento y terminaría por forzar la puerta para encontrarse con sangre en las paredes, un cuerpo mutilado en la bañera y una mujer todavía viva mutilada en el sofá. La sobreviviente, luego de dar su veredicto al fiscal, murió. Número 2. Yu Jong-chul, Corea del Sur. Las atrocidades de Jong-chul iniciaron en su niñez, mutilando animales y ganándose una condena por ser un asesino de perros. Su tiempo en la correccional no fue suficiente para moldear su comportamiento, y entre 2003 y 2004 acabó por terminar con la vida de 21 personas comprendidas en su mayoría por prostitutas y ancianos millonarios. Su patrón lo hacía aterrador. Asesinaba a sus víctimas con un martillo para decapitarlas y arrojar su cabeza en algún sitio de construcción. También confesó haber mutilado a 11 de ellas para comer su carne cruda. Su parte preferida, según su testimonio, era el hígado. Estos actos lo posicionaron como el peor asesino en serie de la historia de Corea. Número 1. Otis Toole, Estados Unidos. No podía dejarte ir sin hablarte de Otis Toole, que pasó a la historia del crimen norteamericano por convertirse en un asesino en serie, pirómano y caníbal. También se le identificó como cómplice en los crímenes de Henry Lee Lucas, otro asesino en serie con el que compartiría la autoría de cientos de asesinatos que habían quedado sin resolver a lo largo de décadas. Lo que lo diferenciaba de Lee Lucas era precisamente el haber confesado cometer canibalismo, dando detalles muy extremos sobre sus actos. Se sentía excitado con el fuego y dentro de él había una llama que se avivaba tras cada muerte que parecía no podía controlar. Junto a su compañero, ayudó a la policía a recuperar el cuerpo de 246 personas desaparecidas, mientras confesaban y se implicaban en otros 430 asesinatos. Zona Cero. ¿Qué pensarías si te cuento de un pueblo conocido en todo el mundo por sus rituales de canibalismo? Ocurrían en Fiji durante el siglo XIX, y las hazañas logradas en este territorio incluso llegaron a estar plasmadas en el libro Guinness. Udre Udre es el plebeyo de Fiji al que se le atribuye ser el caníbal más prolífico, por ingerir entre 872 y 999 personas. Mantenía la creencia de que luego de comer el cuerpo número 1000, se volvería inmortal. Desafortunadamente, no ocurrió. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. De haberte gustado este poco apetitivo conteo, recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video.
y suscribiéndote al canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video disponible para ti. ¿Conoces algún otro caníbal que merezca una posición en el top? Déjame su historia en los comentarios.